Hace 8 días iniciamos una serie nueva para la iglesia en este lugar que tiene como propósito dar una palabra para la familia. Fundamentando la familia es el nombre de la serie que le dimos. Hace 8 días iniciamos el primer tema que tiene que ver o que tuvo que ver con fundamentar nuestra familia tomando en cuenta a Dios. En el tiempo presente, en este siglo XXI en el cual nos encontramos, existe un pensamiento humanista donde está centrado el hombre y donde el hombre mismo se levanta como solución de todos los problemas. Ese pensamiento humanista ha sido promovido y prolifera en toda la esfera del mundo en el cual vivimos, ya que estamos viviendo un tiempo globalizado. La iglesia no está exenta de este pensamiento donde el hombre mismo considera que él tiene la capacidad para darle solución a todas las circunstancias del mismo hombre. Sin embargo, para nosotros, los cristianos, tenemos siempre a Dios y a su palabra, que siempre se levantará como una guía, como una instrucción, para poder nosotros llevarla a cabo y sobre todo ponerla por obra en el tema de la familia. En la semana, mientras meditaba en esta serie, leía un artículo acerca de la psicología de la familia y el comentario o la lectura decía lo siguiente: un niño desde que nace hasta los 12 años está en los brazos de la madre y la madre se va a encargar de darle todo su cariño, su afecto y instrucción. Pero a partir de los 13 años, ese niño pasará y estará en las manos del padre. Y el padre se encargará de impulsarlo en este mundo. Analizando esa frase, tiene mucho sentido. Usted como madre no tendrá problema para traer a su hijo al templo desde que nace hasta los 12 años. Lo tendrá aquí. No tendrá problema. Pero a partir de los 13 años, ese niño, esa niña, si usted no lo instruyó en las cosas de Dios y no tomó en cuenta a Dios durante ese tiempo, cuando el niño llega a la adolescencia, no estará en sus manos traerlos aquí. Porque ese niño va a querer volar, va a querer conocer el mundo y se va a apoyar y se va a pegar en su padre. Y será su padre quien lo impulse en el aspecto material, profesional y en todas las áreas. El niño querrá ver a la madre lo más lejos posible de su vida. Siempre estará ahí. Pero quien va a determinar el camino y el rumbo de esos hijos, ¿quién va a ser? El padre. Eso lo dice la psicología de la familia. Todo esto lo dicen por un estudio. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. La instrucción de Dios para los padres es que al niño hay que educarlo mientras es niño. Porque una vez el niño pase de la etapa de la niñez a la adolescencia, ese niño querrá por sí solo conducirse en este mundo. Y aunque esté bajo el mismo techo, tendrá un criterio propio, personal, el cual comenzará a demostrar y muchas veces llegarán a un punto de choque. Es por ello que Dios le deja una instrucción muy precisa a los padres: aprovechar el tiempo de la niñez para infundir la palabra, para infundir principios y valores, para que ese niño, una vez llegue a esa etapa, camine en esta tierra, pero siempre con el temor de Dios en su vida. Hoy tenemos un problema como sociedad de principios y valores. Tenemos un problema de inseguridad, un problema de corrupción. Y ese problema social, ¿dónde cree que inició? ¿Saben dónde? En la familia. Porque toda esa gente que roba, que extorsiona, que mata, delincuentes, un día fueron niños. Un día fueron parte de una familia y tuvieron padres. Y algunos de ellos, sus padres no hicieron nada. Solamente trabajaron, trajeron el gasto y los dejaron como animalitos que ahí fueran creciendo. Llegaron adultos y ahí tenemos la sociedad que hemos construido.
sin temor y sin reverencia. Por eso el Salmo 127 dice lo siguiente, y esto es para todos: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es tomado en cuenta en la toma de decisiones, en la toma de disciplina en el hogar, serán esfuerzos meramente humanos que con buenas intenciones, pero no tendrán eficacia, porque es el hombre intentando corregir al hombre. Y luego dice el texto 2, una advertencia muy grande: por demás, es decir, puedes hacer muchos esfuerzos humanamente, puedes comprarle cosas a tus hijos, materialmente hablando, para que se sientan bien. Dice la Biblia: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Eso está por demás. Que intentes hacer las cosas a tu manera y al final no podrás detener lo que se está construyendo. El tema de la predicación es cuando los hijos abandonan el hogar. Si tiene hijos pequeños, déjeme decirle que van a crecer muy rápido. Y los que ya crecieron saben que es así. Vamos a ver el ejemplo de un hombre en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Cuando los hijos abandonan el hogar. Segunda de Timoteo 3:14, y ahí también en Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 5, vamos a ver este ejemplo de este joven Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Dice Segunda de Timoteo 3:14: pero persiste tú en lo que has que los hijos aprenden lo que en casa se les enseña. Pero persiste tú en lo que es aprendido. Repito esto: los hijos aprenden lo que en la casa se enseña. Si en la casa se enseña el respeto, se enseñan principios y valores, esos hijos crecerán con esos principios y valores. Los hijos son el resultado de la enseñanza que se hace en casa. Y el termómetro que tenemos nosotros como cristianos, pues es la escuela, es la iglesia, los lugares donde ellos asisten. Pero los hijos no hacen nada de lo que no hayan aprendido. Obviamente ya cuando llegan a la adolescencia ellos comienzan a tomar cosas de afuera. Pero los niños, desde que nacen, aprenden. Y aquí dice la Biblia: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién crió a Timoteo? Lo crió su abuela Eunice. Y aquí viene una pregunta para los abuelos: ¿cómo atiendes a tus nietos? Porque aunque ya no es tu responsabilidad en primera instancia, sí tienes la oportunidad de enseñarle algo a esos niños que llegan a tus brazos. Hay que ser conscientes de ello. Segunda de Timoteo, un poquito atrás, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia ¿qué? Es decir, la palabra nos habla aquí de una persona que tenía su conciencia en paz. Por cierto, ¿cómo está la de usted? ¿Tiene paz con el Creador y con su prójimo? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aquí Pablo habla de una fe fingida y de una fe no fingida. Y una pregunta que yo les hago a los padres: ¿qué tipo de fe papá, mamá está practicando en casa? ¿Una fe genuina donde su vida vive y camina de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O una fe que aparenta que el día domingo, como vamos al templo, nos portamos bien, procuramos estar en paz, pero de lunes a viernes vives todo lo contrario de lo que Dios enseña? Hoy lamentablemente y tristemente de esto adolece mucho el cristianismo.
hay mucha dualidad, hay mucha simulación, y eso está trayendo una crisis muy grande en el cristiano del siglo XXI. Repito, la simulación de la vida cristiana o de la práctica cristiana ha traído una crisis al cristianismo de hoy. Ser cristianos a medias es simulación. Ser cristianos por tiempos y momentos no te ayuda. O eres cristiano o no lo eres. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Esto es algo importante que debemos tener mucho cuidado nosotros los adultos, los padres. Simular que somos cristianos por tiempos es un error y también es un pecado. Dice aquí entonces, la primera pregunta que le hice: ¿qué tipo de fe mamá, papá está practicando? Segunda pregunta: ¿qué tipo de fe está sembrando en la vida de sus hijos? El ejemplo arrastra, Usted puede venir aquí cada 8 días, pero si usted no vive lo que sabe de Dios, es una fe que está fingiendo, que está simulando. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que le estamos transmitiendo a los hijos, eso va a repercutir. A mí me preocupa mucho lo que yo leo en Jueces capítulo 1, versículo 13, que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Cuál es esa? Una generación que no respeta ni tiene temor de Dios. Le tiene más temor a los hombres que a Dios. Es lo que tenemos el día de hoy. Cristianismos que le tienen más respeto y temor a los hombres que a las cosas de Dios. Sigamos leyendo el versículo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Es decir, hubo una abuela que tenía temor de Dios, y esa abuela hizo un trabajo con su hija, que fue allá adelante, Eunice. Qué importante es transmitir la vida cristiana con temor y reverencia a la siguiente generación. Esto es bien importante, hermanos. Para nosotros los adultos, los padres adultos, Dios nos llama en esta tarde a tener conciencia. Tenemos que dejar una herencia, espiritualmente hablando, de tal manera que el día que no estemos, los hijos caminen con Dios. También leía yo esto en la psicología de la familia, que a partir de los 65 años, 65 años más o menos, los padres únicamente van a ver lo que con sus hijos enseñaron. Ya no tienen otra influencia. Lo que estos hijos les enseñó de pequeños, adolescentes y jóvenes, cuando usted llega a cierta edad, ya no puede intervenir mucho en la vida de sus hijos. Solamente es espectador y orar por sus hijos. Y es así. Cuando usted llega a viejo, sus hijos van a llevarla a usted donde usted los llevó a ellos cuando era niño. Así es la vida. No van a preguntarle. Por eso Dios nos pide en este tiempo a nosotros tener mucho cuidado en su consejo. Primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía un aprecio muy importante por el joven Timoteo. Por alguna razón, Pablo le tenía un aprecio muy importante y procuró enseñarlo en las cosas de Dios. Yo tengo mucho aprecio aquí por los jóvenes, aunque no todos han dejado enseñar. No todos han dejado aconsejar y guiar. Yo no puedo estarlos buscando a ustedes. Tienen que acercarse para que sean instruidos. Pablo lo hizo con Timoteo. Primera a los Corintios 16, versículos del 8 al 10. Yo le hago una pregunta a los padres mientras busca Primera a los Corintios 16, 8 al 10. ¿Cuántos padres desean que sus hijos honren a Dios con sus vidas? Yo creo que es un anhelo muy noble por parte de cada padre y cada madre cristiana, ¿no? Que sus hijos honren a Dios con sus vidas.
pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace, ¿qué hace? La obra del Señor. Qué hermoso es eso, ¿no? Yo me recuerdo que cuando llegamos aquí a San Andrés Timilpan, que tenía a todos los jóvenes de hoy que eran niños, esto es muy personal, casi nunca lo comento. Yo anhelaba que como tío viera a todos sirviendo a Dios de grandes. Ese era mi anhelo. Y lo deseaba con todo mi corazón. Que al crecer, cuando fueran creciendo, formando familias, cada uno desde con su talento que tiene, comenzara a servir a Dios. Ese era mi anhelo. Solo tengo una nena. Tengo muchos sobrinos. Ese era mi anhelo. Que al crecer cada uno comenzara con su talento, con la música, con la forma de hablar, con el servicio, cada uno lo hiciera. Pero cada quien decide, yo no puedo. Hice lo que me tocaba y lo seguiré haciendo hasta el final. Pero como pastor y tío, ese era mi deseo, que todos sirvieran. Pablo lo anheló con Timoteo, y dice el versículo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y eso es hermoso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que la palabra que enseñó no fue en vano, que dio efecto, que les cayó el 20. Ya que estoy viejo, bueno, no tanto, ¿verdad? Medio siglo. Me doy cuenta que no hay cosa más hermosa que hablar a la gente de Dios. Instruye, dice la palabra de Dios. Volviendo al tema. Primera de Samuel 3:19. Vamos a ver una historia que está en la Biblia, que todos conocemos. Y el tema es Ana. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le concedió a un hijo ser madre. ¿Se recuerda quién fue su hijo? ¿El nombre de su hijo? Samuel. Primera de Samuel 3:19. Dios le concedió la bendición, ¿cierto? Fue madre. Y le prometió a Dios que lo llevaría al templo, ¿cierto? Y que sería dedicado para el servicio a Dios. Eso es noble, eso es bueno. Y dice el texto 19, y Samuel creció. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos crecen. Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice la Biblia, qué tan importante es que nuestros hijos estén conscientes de esto. Todas las promesas que Dios le hizo a Samuel, ¿qué creen? Se cumplieron. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, hermanos. Todas las promesas que Dios le hizo a Samuel se le cumplieron. Versículo 20. Y todo Israel, fíjese, todo el país de Israel, desde Dan hasta Beerseba, es decir, desde Chiapas hasta Mexicali, a distancia geográfica, conoció que Samuel era ¿qué? ¿Qué era Samuel? ¿Qué testimonio, Y no había redes sociales. No había Instagram, ni Facebook, ni TikTok, ni nada de eso. Pero la gente sabía que este hombre, Samuel, era fiel. Y no con los hombres, fiel con Dios. ¿Qué ejemplo, hermanos? ¿Dónde comenzó la vida de este hombre? ¿Saben dónde? En la casa del Señor. Ahí lo llevó su madre. Ahí lo llevó. Dice que desde Dan hasta, desde el sur hasta el norte de Israel, hubo un testimonio tan grande de Samuel que era fiel. Pero fiel, profeta, dice, ¿de quién, hermanos? De Jehová. En todo el país de Israel conoció el testimonio de este hombre. No solamente Samuel fue profeta, fue juez y sacerdote. Qué hermoso. Cuando vemos crecer los hijos y crecen sirviendo a Dios, su vida de
Samuel fue intachable, impecable, y podemos hablar de que él tuvo todo el temor y el amor de Dios, ¿cierto? Bueno, también tuvo hijos Samuel. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo cree que Samuel educó a sus hijos? ¿En el temor de Dios? Sí, yo creo que sí. ¿Qué se espera cuando uno educa a los hijos en las cosas de Dios? ¿Esperan que todos crezcan así? Fíjese que vamos a ver esta historia. 1 Samuel 7:15, 17. Samuel tuvo 2 hijos. ¿Pero qué creen? Aunque su padre tuvo temor de Dios, ellos no. Y esto nos habla que padres piadosos no siempre tendrán hijos piadosos. Algunos padres tendrán hijos rebeldes, ingratos y malagradecidos. No siempre lo que sembramos se cosecha. 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Vemos entonces que Samuel edificó un altar, llevaba a cabo la tarea de Dios, sabía su servicio, lo hacía con temor y reverencia. Capítulo 8, allá adelantito, versículos 1 y 2. Cuando leemos el capítulo 8, Samuel tenía 50 años aproximadamente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ¿qué hizo? ¿Es normal eso? Sí. O sea, tú tienes tus hijos, ¿de quién te apoyas? ¿De los hijos? ¿Es normal? Ahora, ¿es correcto? La respuesta es no. Porque hay que tener cuidado. En cuanto a las cosas de Dios, hay que colocar al hijo que tenga temor de Dios. Si no, ¿para qué lo pones? Le va a faltar el respeto a Dios. Ahora, ¿por qué puso a sus hijos como jueces en Israel? Samuel, ¿por qué cree? Porque es lo normal, es lo común, apoyarte de aquellos que has enseñado. Y Samuel lo hizo. Dicen los estudiosos que sus hijos tenían aproximadamente el mayor 23 años cuando le dio este cargo de juzgar a Israel. Versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito, ¿quién fue? Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. ¿Qué cargo? ¿Sabe que a los hijos hay que enseñarles primero el temor y el respeto a Dios? Y hay que llevarlos poco a poco. Hay que enseñarles, hay que acompañarlos. Y si se equivocan, hay que corregirlos por el bien de sus almas. Versículo 3 nos dice, versículo 3, vea el caso de los hijos de Samuel. ¿Pero qué? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué significa? No fueron los mismos hijos temerosos que era Samuel. Y repito esta frase: padres piadosos no siempre tendrán hijos piadosos. No todos los hijos son iguales. Quien tiene más de un hijo sabe que es bien complicado. Quizás el primero es bien tranquilo, pero el segundo es bien rebelde. Y el tercero y el cuarto no se diga. Pero son hijos. ¿Qué hacemos? ¿Los regresamos? Hay que orar por ellos. Dice entonces la Biblia que estos 2 hijos no caminaron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras ¿qué? Tras la avaricia, dejándose ¿qué? Sobornar. ¿Y qué más? ¿Qué tipos de hijos, no? Imagínense, el hombre que tuvo testimonio desde Dan hasta Berseba, ahora tiene un problema en casa. ¿Qué haces con el problema en casa? Tienes que hacer algo. No te puedes quedar con él. Dice que no anduvieron en sus caminos. Yo le hago una pregunta leyendo la historia de Samuel. ¿Samuel permitió el soborno mientras fue juez él? No.
Nunca lo permitió. Tampoco el cohecho. La pregunta es, ¿de dónde lo aprendieron los hijos? Hay cosas que los hijos van a aprender por sí solos, pero hay que vigilarlos. Hay que estar detrás de ellos. Y en el tiempo presente, si aún siguen siendo hijos y están en casa, hay que checarles el celular. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? Y quítenle la contraseña, si es que tienen. ¿Sí, hermanos? Versículo 4. Entonces, todos los ancianos, ¿cuántos? Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Para qué creen? ¿Para buenas noticias? No. Hermano, hermana, cuando alguien viene de afuera y te dice algo de tu hijo, de tu hija, no te enojes, escucha. Es posible que esa voz sea una voz de alerta para que corrijas a tu hijo en ese momento. Hay que ser muy cuidadosos. Dice la Biblia que entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos, ¿qué? No andan en tus caminos. ¿Cómo crees que se sintió Samuel? Mal, le incomodó. ¿A qué padre, a qué madre le gusta que le digan que sus hijos andan en malos caminos? A nadie. Pero si es verdad, es mejor escuchar. Porque por algo llegó a ti la noticia. Oiga, hermana, ¿qué cree que vi a su hijo allá? Estaba en la vuelta y estaba fumando y tomando con unos amigos. Hay un problema muy grande el día de hoy con los padres. Casi siempre, la mayoría, justifican a sus hijos de sus actos. No los justifiquen. Si está mal, corríjalos, por el amor de sus almas. No sea cómplice de sus malos hechos. Si su hijo está mal, corríjalo. Si está en casa, es su deber de usted. Mientras su hijo esté bajo su techo, es el deber del padre corregir y exhortar. Aunque el hijo tenga 20 años y está mal, corríjalo en el amor del Señor. Ya cuando esté grande, entonces ya Dios con él. Sigue diciendo el texto 3, el 5. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y vean, de aquí surge la gran necesidad del rey Saúl. Los ancianos, viendo la situación de los hijos de Samuel, ahora piden un rey, que en ese momento no era necesario. ¿Quién guiaba a Israel? Dios mismo, su palabra. Pero ven cómo una situación lleva a la otra, como tienen todas las naciones. Si eres un hombre íntegro, una mujer honesta, y tú le has dado ejemplo a tu hijo, a tu hija de rectitud, y ellos no han aprendido, tendrás paz con el Señor. Pero si tú eres una madre o un padre que ha sido negligente con tus hijos y ya crecieron, que Dios tenga misericordia de ti. Vas a cosechar lo que sembraste. Y no sabrás el alcance que tendrá. Ser padre es una bendición, hermanos, pero también una responsabilidad bien grande. En el caso de Timoteo, terminó bien, siendo pastor de una iglesia, la iglesia de Éfeso. No así con los hijos de Samuel. ¿Por qué unos siguen a Dios y otros no? ¿Por qué unos sí aman a Dios y otros no aman a Dios? Solamente la soberanía del Señor en esos casos. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Pablo le escribe estas palabras a Timoteo y le aconseja acerca de aquellos que quieren servir a Dios, que gobiernen bien su ¿qué? Que tengan a sus hijos en ¿cómo? En sujeción. ¿Cómo? Con toda honestidad. Y esto es bien importante. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar, ¿qué? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Mire, hermanos, en cuanto al servicio de Dios, no hay pastores perfectos. No los existen. Pero sí que haya temor de Dios. Que cuando no estés bien, sepas dar un paso al costado. Porque con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega.
Y fue un consejo que le dio Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo, para que tuviera cuidado acerca de cómo debe de considerarse un hombre que va a servir en las cosas de Dios. Es bien importante gobernar la casa, hermanos. Es bien importante. Y se lo encargó a los padres, a nosotros los hombres. Un texto más, 2 de Timoteo 4:10. Vamos a ver otro hijo espiritual de Pablo. Este fue Demas. Ya vimos a Timoteo, y qué hermoso es ver a Timoteo sirviendo lo que Dios le dio a través de Pablo. Porque Demas me ha desamparado, dice Pablo. Demas era un hijo espiritual de Pablo. Porque Demas me ha desamparado amando, ¿qué? Este mundo, es decir, le gustaban más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Yo siempre, últimamente, me ha caído mucho esa palabra de la descendencia de Caín y la descendencia de Abel, que tiene que ver con labrar la tierra o servir a Dios. ¿De cuáles somos de los dos? ¿De los que venimos a este mundo únicamente a labrar la tierra? ¿O venimos a este mundo a trabajar y a servir a Dios? Pablo dice: Demas me dejó y se fue al mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, surge una pregunta: ¿Pablo fracasó como padre espiritual con Demas? No. ¿Sabe por qué no? Porque uno hace lo que le corresponde hacer, pero cada hijo decide qué camino quiere caminar. Procuremos entonces nosotros, los padres, las madres, educar a los hijos en el temor de Dios. Si ya al crecer cada hijo decide qué hacer con su vida y decide irse al mundo, que Dios tenga misericordia, ore por él. Y se queda aquí en las cosas de Dios, gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Póngase de pie.